Pedro, primera carta de Pedro, el capítulo 1, y ahí vamos a estar teniendo el texto base para la exposición de este día, versos del 3 al 6. Primera carta de Pedro, capítulo 1, versículos del 3 al 6. Dice la palabra del Señor: Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva, por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. El domingo pasado estuvimos viendo, analizando los primeros dos versículos y viendo un poquito el contexto en que Pedro escribe esta carta. Y Pedro estaba escribiendo esta carta para fortalecer, para animar a la iglesia que estaba siendo perseguida, que estaba viviendo un tiempo de persecución que es dolorosa y que por ahí al parecer estaban perdiendo la esperanza. Y Pedro escribe esta epístola para animar a esta iglesia, para que tuvieran sus ojos, en otras palabras, su corazón, su mente puesta en la esperanza que el Señor les había dado cuando ellos habían conocido al Señor, cuando Dios había manifestado la salvación a sus vidas. Entonces, en el verso 2, bueno, Pedro allí en el primer versículo da un pequeño contexto de a quién iba dirigida esta carta, y era para la iglesia que estaba ahí en Asia Menor, en esos sectores, actualmente Turquía. Entonces, él les llama y les dice: ustedes han sido elegidos según el previo conocimiento de Dios. Entonces le dice: para que obedezcan al Señor Jesucristo, han sido apartados por el Espíritu Santo y para ser rociados por la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Y hablamos el domingo pasado y recordamos esta, como le llaman los teólogos, la economía de la redención. El Padre escoge a su pueblo, aquellos que Él ha determinado para salvación. El Espíritu Santo es el que los aparta para Dios y somos lavados, somos redimidos por la sangre de Cristo Jesús. ¿Para qué? Para obedecer ahora en adelante sus mandatos. Eso es lo que va a decir, por ejemplo, en el capítulo 2, el versículo 9, del propósito al cual Él nos llamó. Y dice lo siguiente, versículo 9, capítulo 2: Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa. Él nos apartó para Él, nos hizo un pueblo escogido, nos ha hecho una nación santa. Y el propósito es para que anunciemos estas virtudes de aquel, es decir, de Dios, que nos llamó desde las tinieblas a su luz admirable. Por lo tanto, mis hermanos, el propósito de la carta de Pedro, y aquí lo vamos a ver un poquito más específicamente en los versos del 3 al 6, es para animar, para fortalecer a la iglesia que estaba viviendo un momento de crisis y de persecución. Por lo tanto, en el primer versículo que hemos leído, el versículo 3, Pedro comienza diciendo que Dios sea bendito y el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Y esta frase que Pedro utiliza aquí es sumamente importante. Dice que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Aquí el punto esencial que quiero poner énfasis es una esperanza viva. Nosotros tenemos esta esperanza, pero no es una esperanza de un, como buen chileno, ¿cierto? Como un ojalá que suceda. No, es una esperanza que vamos a ver más abajo también, que está segura. Por lo tanto, es una esperanza viva, es una esperanza viva. A lo largo de la epístola, el apóstol Pedro anima a sus lectores a tener esperanza. Alguien dijo por ahí que en realidad es un pecado de desobediencia de un cristiano hacia Dios el no tener esperanza.
El cristiano es llamado a vivir y tener esperanza en el Dios el cual lo ha llamado. Esa esperanza es la confianza que el cristiano, que el creyente tiene hacia el Dios verdadero que lo ha llamado. Por lo tanto, Pedro anima a sus lectores a vivir, a tener esta esperanza. La esperanza entonces que Pedro está hablando se basa en una fe viva, una fe verdadera en el Señor Jesucristo. Es una característica del creyente que espera con paciencia la manifestación que Dios ha prometido a su pueblo. No una salvación que no la tenemos ahora y vendrá después. No, es que la salvación ya nos ha sido dada cuando Dios nos ha regenerado, el Espíritu Santo ha transformado nuestro corazón y nos ha dado su salvación. Está hablando de esta salvación que se va a manifestar. Vamos a verlo también más abajo, cuando Cristo nuestro Señor venga a buscar a su pueblo. La palabra que sale allí, la primera palabra, bendito, esta palabra bendito, esta es parte de la doxología que es utilizada por los apóstoles y también cuando se escribían algunos salmos. Se encuentra al final de muchos libros, por ejemplo, el Salmo 41, versículo 13. Salmo 41, verso 13 dice lo siguiente: bendito sea Jehová, el Dios de Israel, por los siglos de los siglos. Usted también los puede ver en el Salmo 72, verso 18, Salmo 89, verso 52 y en el 106, verso 48 también usted lo puede ver, que expone de forma habitual esta frase: bendito sea el Dios, dice Pedro, y aquí en el Salmo: bendito sea Jehová, el Dios de Israel, por los siglos de los siglos. La palabra bendito, o también en otra traducción, usted lo puede tener en su Biblia, alabado. Estas dos palabras eran corrientes también en el Nuevo Testamento. Por ejemplo, cuando vemos a Zacarías que estaba en el templo esperando conocer al Mesías y va José y María a presentar a Jesús al octavo día al templo, Zacarías lo toma en sus brazos. Y qué maravilloso momento, ¿no? Debe haber sido eso, ese tiempo, ese momento cuando Zacarías toma al Salvador en sus brazos y de una forma exuberante dice la siguiente frase: bendito el Señor Dios de Israel, que ha visitado y redimido a su pueblo. Qué impresionante cómo Zacarías utiliza el presente cuando recién era un bebé. Dice que ha visitado y redimido a su pueblo. Bueno, allí hay una expresión que es muy común para los hebreos cuando adoraban o exaltaban el nombre de nuestro Señor. Bendito el Señor Dios de Israel, que ha visitado y redimido a su pueblo. Lucas capítulo 1, versículo 68. Entonces Pedro sigue diciendo: el Dios y Padre, el Dios y Padre. En la iglesia primitiva, los cristianos judíos adaptaron las bendiciones del Antiguo Testamento, de sus antepasados, por decirlo así, para poder incluir en la misma frase al Señor Jesucristo. Antes no se decía así, se decía bendito el Dios y Padre, bendito Jehová de los ejércitos, pero aquí en la iglesia primitiva comenzaron a poner, adaptaron esas frases y comenzaron a poner sobre esas mismas frases al Señor Jesucristo. Por lo tanto, la doxología que Pedro utiliza en esta primera frase: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, es idéntica también a lo que el apóstol Pablo utiliza en muchas de sus cartas. Vamos a ver solamente dos ejemplos, cómo Pablo también lo utilizaba. En la segunda carta a los Corintios, capítulo 1, versículo 3, el apóstol también dice lo siguiente: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, dando énfasis y levantando en alto a nuestro Señor Jesucristo. Recordando que en ese tiempo recién se estaba dando a conocer el nombre de nuestro Salvador, de nuestro Señor, el Mesías enviado por Dios, Jesús de Nazaret, que Pablo lo escribe, Pedro también, Jesucristo, amén, Jesucristo. Allí también lo vemos en otro lugar,
en la carta a los Efesios, Efesios capítulo 1, versículo 3, el apóstol también, al escribir esta carta, dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Era una doxología que era común, que se utilizaba, y también lo vemos al final de la segunda carta a los Corintios. La segunda carta a los Corintios, al final, casi, en el capítulo 11, el verso 31, el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien es bendito por los siglos de los siglos. Por lo tanto, era utilizado en las cartas esta doxología que levantaba en alto y exaltaba el nombre de nuestro Dios, pero no tan solo para levantar y adorar, sino que el propósito era que Dios se había revelado en su Hijo. El Señor Jesucristo era la manifestación viva del Dios invisible, del Dios eterno. Por lo tanto, por medio entonces de Jesucristo, todos nosotros, los que hemos sido escogidos por Dios para salvación, tenemos también parte de su identidad de hijo. Por medio de él, ellos llaman a Dios Padre. Por medio de Jesucristo, todos los escogidos podemos entonces decirle Padre. ¿Por qué? Porque todos ahora somos hijos de Dios. Entonces, a causa de que nosotros nos llamamos a nuestro Dios, al Padre de nuestro Señor Jesucristo, le llamamos Padre también. Él es su Padre y nosotros le llamamos Padre. Él es su Dios y también nosotros le llamamos nuestro Dios. Eso es lo que dijo Jesucristo. Por favor, acompáñenme a Juan capítulo 20. Juan capítulo 20. El Señor Jesucristo resucitó, se manifestó a sus discípulos, entonces aparece a las mujeres y en el verso 17, capítulo 20 de Juan, verso 17 dice: no me toques porque aún no he subido a mi Padre, mas ve a mis hermanos, y allí ya manifiesta, ¿cierto?, la hermandad de Cristo con sus discípulos. Ve a mis hermanos y diles: subo a mi Padre y a vuestro Padre, y a mi Dios y a vuestro Dios. Qué impresionante, qué cercanía que Jesús nos permite, por medio de su sacrificio, tener con Dios su Padre. Él ya no es un Dios lejano para nosotros, sino que para los escogidos de Dios, para los llamados para salvación, ahora Dios es nuestro Padre. Pablo lo dice en una de sus cartas, que nosotros tenemos ya no espíritu de temor, sino un espíritu de poder, y el Espíritu Santo dice que clama por nosotros y nos ha dado espíritu de adopción por el cual nosotros clamamos Abba, Padre. Y esa palabra Abba es la palabra aramea para explicar una cercanía tan profunda y de tanta confianza entre un hijo y su papá. Es como decir papito querido, papito mío. Es una cercanía del hijo con su padre. Era utilizada solamente y únicamente en esa forma, pero imagínense, y es impresionante porque somos adoptados. No es que nacimos en esa familia, sino que fuimos adoptados. Y el Espíritu Santo nos da testimonio de que somos hijos de Dios. Él nos dice en nuestro interior que somos, que pertenecemos a su familia. Por lo tanto, ya no hay un padre lejano, sino que hay un padre maravillosamente cercano y amoroso con nosotros, con sus hijos. Entonces vamos dándonos cuenta de cuán profunda y segura es nuestra herencia y nuestra salvación. Habla de esa adopción. Entonces, la paternidad es una de las características esenciales del ser de Dios. Es parte de su deidad. Él es Padre y Él tiene hijos. Y si nosotros, dice Jesús, siendo malos, sabemos dar buenas dádivas a nuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre que está en los cielos? Entonces,
nosotros vamos teniendo entendimiento de lo que significa nuestro Dios. Es un Padre. Dios en primer lugar es Padre de Jesús y luego a causa de nuestro Señor Jesucristo es Padre de nosotros los creyentes. Pedro entonces revela en la oración siguiente que Dios es nuestro Padre. ¿Por qué? Miren lo que sigue diciendo. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer. Nos hizo renacer. Entonces, por eso Él es nuestro Padre, porque nos hizo nacer. Él nos dio la nueva vida. Él nos hizo renacer. Vale decir que el Padre nos ha vuelto a generar al darnos un renacimiento espiritual nuevo. El Padre nos ha dado ese renacimiento debido a que nuestro Señor Jesucristo murió por nosotros en la cruz y resucitó al tercer día. Dice Pedro entonces, el Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo es el único texto en la epístola en que Pedro utiliza el título y nombre a la misma vez, el nombre compuesto de Señor, el título, y el nombre compuesto Jesucristo. Señor Jesucristo. Llamar a Jesús Señor es declarar que Él es Dios. En otras palabras, estoy diciendo Dios. Señor es similar a Dios, es el sinónimo que se le da a nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Además, en la iglesia primitiva, los cristianos comenzaban confesando su fe por medio de la breve declaración Jesús es el Señor. Por ejemplo, lo vemos aquí en la primera carta a los Corintios, el capítulo 12, versículo 3, donde Pablo habla acerca de estos dones sobrenaturales en la iglesia, y él dice el verso 3 del capítulo 12 de la primera carta a los Corintios. Por tanto, os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús, y nadie puede llamar a Jesús Señor sino por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo transforma la vida de este ser humano, de este individuo, lo hace una nueva criatura, por ende la consecuencia es que esta persona, hombre o mujer, comienza a llamar a Jesús como el Dios, como el Señor, y comienza a someterse a su voluntad y a su señorío. Entonces, el nombre Jesús abarca el ministerio terrenal del Hijo de Dios. Y el nombre Cristo se refiere a su llamamiento mesiánico. La palabra Cristo era lo que significaba el ungido de Dios. Era el sumo sacerdote ungido que iba a ser el salvador de su pueblo. Por lo tanto, cuando se compone el nombre Jesús y Cristo, habla de toda su obra, tanto de su ministerio terrenal como también sobre el Mesías, el nombre que es el nombre mesiánico, lo que estaban esperando el pueblo para ser redimidos. 4 veces entonces en estos 3 versículos que Pedro escribe, 1, 2 y 3, brevemente estos 3 versículos, el nombre Jesús abarca casi todo lo que Pedro está diciendo. Entonces Pedro utiliza el nombre Jesucristo para dar énfasis de quién es Él. Y dice que nos hizo, verso 3, según su grande misericordia. Según su grande misericordia. Pedro describe nuestra relación con Dios, el Padre, cuando dice que según su grande misericordia nos hizo renacer. Pedro, junto con los demás apóstoles, aquí presentan esta doctrina de la regeneración, este nuevo nacimiento. Ahora en la escritura siempre nosotros notamos y vemos que es Dios el que hace nacer a las personas. El renacer, este nuevo nacimiento, lo recibimos de Dios el Padre.
dice que Él nos hizo renacer. Y después en el verso 23 del mismo capítulo, verso 23 dice, siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible por la palabra de Dios. Entonces, Él nos hace renacer. Así como nosotros, los seres humanos, somos pasivos en nuestro nacimiento natural, nosotros no le dijimos a nuestros papás, quiero nacer, no, somos pasivos en ese caso, pero igual en el área espiritual también nosotros somos pasivos. Es Dios el Padre quien nos hace nacer de nuevo. En otras palabras, Dios actúa en el proceso de engendrarnos, ya que Él hace que nosotros nazcamos nuevamente. Entonces Pedro habla a partir de su propia experiencia, porque en ese tiempo, cuando él niega a Jesús, ¿se recuerda usted? Más tarde, cuando Jesús restituye su apostolado, él fue el receptor de la gran misericordia de Dios cuando recibe esa nueva vida y comienza el ministerio de apostolado y comienza con la gran comisión que el Señor le entregó y comienza a predicar y Dios lo usa haciendo milagros y sanidades y predicando el evangelio a toda criatura en todo lugar. Entonces nació de nuevo Pedro y fue transformado. Él sabía lo que significaba nacer de nuevo. Entonces dice Pedro que Él nos hizo renacer para una esperanza viva. ¿Qué es esperanza? ¿Qué es esperanza? Bueno, se trata de algo que es personal, que es vivo y que es activo. Es activo y que es parte de la persona, es parte del ser humano. Ahora, es muy importante también que esta esperanza no habla de algo que no pertenece a un futuro. Dice que Él nos hizo renacer para una esperanza viva, nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Entonces, trae vida esta esperanza a los escogidos de Dios que esperan con paciencia, con disciplina también, esta revelación de nuestro Señor Jesucristo. Esta esperanza la tenemos ya en el momento que somos renacidos por Dios, que somos hechos nuevas criaturas, nacemos y tenemos esa esperanza. Entonces, ahí en Colosenses, por ejemplo, Colosenses capítulo 1, versículo 5, el apóstol Pablo dice lo siguiente: a causa de la esperanza que os está guardada en los cielos, de la cual ya habéis oído por la palabra verdadera del Evangelio. Esa esperanza no es que vamos a tener esperanza, sino es que nosotros tenemos esperanza en el momento que recibimos la verdad del Evangelio en nuestro corazón. Tito, la carta de Pablo a Tito, el capítulo 2, el versículo, para darle 11, capítulo 2 de Tito, versículo 11, dice lo siguiente: porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Esa esperanza que tenemos en el momento de nuestra regeneración, de nuestro nuevo nacimiento, cuando viene esa nueva vida en nosotros, tenemos esa esperanza de la manifestación gloriosa de Cristo cuando venga a buscar nuestras vidas para estar para siempre con Él. Por lo tanto, esa esperanza trae vida a los escogidos que esperamos con paciente disciplina la revelación de nuestro Dios, de nuestro Señor Jesucristo. Entonces Pedro, nuevamente vamos al verso 3,
dice que tenemos en esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Resurrección. ¿Cuál es, entonces es el fundamento de nuestra nueva vida? ¿Dónde nos basamos y dónde estamos seguros de que tenemos una nueva vida y tenemos una esperanza de que Él viene por nosotros? Bueno, Pedro nos dice que por la resurrección de Jesucristo de los muertos, Dios nos ha hecho vivos y nos ha dado una esperanza viva. ¿Por qué? Porque Él vive. Por lo tanto, esperamos en Él. Y si nosotros esperamos en Él, nuestra esperanza permanece, es viva. Una esperanza, entonces, que nosotros tenemos está viva, no está muerta, no está en stand-by, no está tranquila, no está quieta, es una esperanza activa, es una esperanza viva. Hermanos, sin la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, nuestro nuevo nacimiento sería imposible y nuestra esperanza sería vana. Eso lo dice Pablo, perdón, en la carta a los Corintios, el capítulo 15. Por lo tanto, Pedro habla de la resurrección de Jesucristo. Allí en el Pentecostés, ¿se recuerda usted? Él habla de que aquel Jesús que crucificaron, que fue sepultado, dice que el Dios y Padre lo resucitó de entre los muertos porque la muerte no tenía poder para contener a Cristo Jesús. Él resucitó, dice Pedro allí en el capítulo 2. Jesús entonces fue el primero en romper las cadenas de la muerte para que por su intermedio nosotros entonces nazcamos de nuevo y en él tengamos esta vida eterna. La primera carta de Juan, capítulo 5, versículo 12, dice lo siguiente: el que tiene al Hijo tiene la vida, el que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Por lo tanto, mis hermanos, en Cristo está la vida. Además, Él lo dijo en Juan 14, yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Entonces, mis hermanos, en Él está la vida y por medio de que Él resucitó de entre los muertos, nosotros podemos renacer. Por lo tanto, el apóstol Pedro habla de su carácter de testigo ocular, porque él tuvo la experiencia única de encontrarse con Jesús después que resucitó y salió de la tumba. Pedro comió, Pedro bebió con Jesús y él se transformó en un testigo ocular de la resurrección de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. En el libro de los Hechos, vamos a ver Hechos capítulo 10. Hechos capítulo 10, ¿sí? Hechos capítulo 10, el versículo 41 dice lo siguiente. Verso 40, Hechos 10, 40. A este levantó Dios al tercer día, es decir, a Jesucristo, al tercer día, e hizo que se manifestase no a todo el pueblo, sino a los testigos que Dios había ordenado de antemano, es decir, a nosotros que comimos y bebimos con él después que resucitó de los muertos. Pedro estaba completamente seguro de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Así que, mis hermanos, en el verso 3, Pedro nos dice que tenemos una esperanza viva. En el verso 4, el segundo punto para hoy, dice: para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada de los cielos para vosotros. En segundo lugar, además de una esperanza viva, tenemos una herencia segura. Herencia segura. Tenemos una esperanza viva, mis hermanos. ¡Wow! ¡Qué impresionante! Y además tenemos una herencia que está segura. Segura. Cuando tú piensas o yo pienso en la palabra herencia, se nos viene a la mente la muerte de una persona y deja en su testamento las propiedades a sus parientes inmediatos o también otros la dejan a alguna hora de caridad. En este caso, el apóstol Pedro coloca la palabra herencia en el contexto no de muerte, sino de vida. De vida. En el verso 3,
Pedro menciona la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, menciona el nuevo nacimiento que nosotros tenemos. Entonces, en vez de muerte, hay vida. Nuestra herencia está segura porque hay vida, no porque hay muerte. Entonces, mediante la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, nosotros somos receptores de esta herencia que Dios ha depositado para nosotros en el cielo. Pablo lo escribe en Romanos capítulo 8, verso 17 de la siguiente manera: somos herederos, es decir, herederos de Dios y coherederos con Cristo. Herederos de Dios y coherederos con Cristo. Qué impresionante lo que significa esto, mis hermanos. La herencia que el Padre prometió a su Hijo, también la recibimos nosotros. Somos herederos del Padre, de Dios el Padre, y coherederos con Cristo. Los israelitas conocían muy bien esta palabra herencia. ¿Por qué? Porque cuando viajaban por el desierto desde el Sinaí, recordaban constantemente las promesas que Dios había hecho a Abraham. ¿Cuál era? Que iban a heredar la tierra prometida allá en Canaán. Entonces, cada israelita, cuando ya estaban en su tierra, ¿cierto? Allí en cada lugar, ellos se sentaban quizás bajo sus árboles, bajo esas higueras hermosas, el riachuelo que corría, disfrutaban del fruto de la propia viña que habían plantado y se gozaban descubriendo, ¿cierto? Y recordando las promesas que Dios le había hecho a su padre Abraham, que iban a heredar esa tierra. Bueno, la herencia de Israel, sin embargo, nunca estuvo segura y nunca estuvo a salvo. ¿Por qué? Bueno, nosotros recordamos bíblicamente que había muchos saqueadores que venían de allí del desierto de sus alrededores e invadían el país, robaban sus posesiones de sus habitantes y todo eso acontecía. ¿Se recuerdan ustedes cuando estaba ahí Gedeón? Bueno, cuando el pueblo de Israel pecaba, Dios permitía que estas naciones se levantaran y fueran a tomar sus productos. Y estaba Gedeón porque constantemente venían estos hombres a atacar a la nación para robarles. Entonces nunca estuvo a salvo, nunca esa promesa estuvo segura. Constantemente venían los saqueadores. Ahora, en contraste de esto, en la época ya neotestamentaria, es decir, en el Nuevo Testamento, la palabra herencia tiene un significado un poco más distinto. Efesios capítulo 1, versículo 14, por ejemplo, vamos a ver allí. Efesios capítulo 1, versículo 14, dice que es la arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para la alabanza de su gloria. Ahí está hablando la palabra arras, es una palabra que significa garantía. Entonces se está diciendo que el verso 13, que el Espíritu Santo de la promesa es la garantía, es decir, el Espíritu Santo que está con su pueblo, que está con el pueblo de Dios, que está con nosotros. Él es la garantía de nuestra herencia porque Él vive, nosotros estamos seguros, tenemos una herencia segura de esta herencia hasta la redención de la posesión adquirida, es decir, hasta cuando Dios venga a culminar la obra redentora que Él hizo con nosotros, es decir, que va a seguir salvando hasta cuando Él regrese a buscar a su pueblo. Por lo tanto, tenemos esa herencia como una garantía. Perdón, tenemos al Espíritu Santo como la garantía de nuestra herencia y el Espíritu Santo es Dios. Por lo tanto, tenemos segura esa herencia. Por lo tanto, mis hermanos, la palabra herencia en el Nuevo Testamento se refiere aquí específicamente, Pedro, se refiere a la salvación que heredan los creyentes cuando abandonan el escenario terrenal y obtienen la gloria eterna. Esa es la salvación que heredamos nosotros los creyentes cuando abandonamos este escenario terrenal, cuando obtenemos entonces la gloria eterna. ¿Qué es lo que heredamos entonces? ¿Cuál es nuestra herencia? Pedro entonces nos encuentra, él mismo encuentra imposible, no encuentra las palabras, por así decirlo,
terrenales para describir en términos de forma positiva la herencia que nos espera. No estoy diciendo positiva de cosa buena y negativa de cosa mala. No, Pedro lo que hace de una forma irónica para nosotros, porque es un gran valor esta herencia que tenemos, él solo puede describir con términos negativos. No estoy diciendo de algo malo, sino que lo que no significa, a eso me refiero, lo que no significa esta herencia que tenemos nosotros. Entonces Pedro, como no puede describir positivamente lo que es en sí la herencia, lo hace al contrario, de forma negativa, lo que no es esa herencia. Y él dice en el versículo 4 que esta herencia es incorruptible, incontaminada e inmarcesible. ¿Qué quiere decir Pedro? Bueno, que no se termina, no se acaba. Nuestro tesoro no está sujeto a la muerte o a la destrucción. No puede perecer nuestra herencia. Es más, no está limitada por el tiempo, sino que todo lo contrario, es eterna. Además, dice que no se echa a perder también. Es decir, nunca se descompone, no se corrompe, no se contamina. Mi hermano, mi hermana, nuestra herencia, si tú eres hijo e hija de Dios, tu herencia, la herencia prometida a nosotros, perdura libre de toda inmundicia, de toda tacha, es pura completamente. Miren lo que dice Apocalipsis, el capítulo 21, el versículo 27. Apocalipsis 21, 27. No entrará en ella, hablando de la nueva Jerusalén, en el lugar donde estaremos nosotros, no entrará en ella ninguna cosa inmunda o que hace abominación y mentira, sino solamente los que están inscritos en el libro de la vida del Cordero. Todos los que hemos depositado nuestra vida en las manos de Dios. Y aquí dice Apocalipsis, los que estemos inscritos en el libro de la vida del Cordero, entraremos a ese lugar, pero no habrá cosa inmunda en ese lugar, no habrá más pecado, no habrá más muerte, dolor, angustia, nada sucio, será perfecto. Ni nuestra mente puede lograr a imaginar o a llegar a comprender la perfección y la hermosura que tendremos en ese lugar, aquel día, en aquella ciudad gloriosa. Es una herencia eterna, es una herencia segura. Por lo tanto, mis hermanos, las posesiones terrenales de este mundo están sujetas a constantes variantes, cambios, pero nuestra herencia eterna está guardada en completa seguridad. ¿Saben por qué? No por ti ni por mí, sino por el mismo Dios en su cielo. Por lo tanto, mis hermanos, todo lo que tenemos en esta tierra, todas nuestras posesiones, todas nuestras proyectos de vida que hemos alcanzado, eso se va a destruir, mis hermanos, eso le va a salir polilla, el vehículo nuevo que nos compramos hace muy poco tiempo se va a ir desgastando, la casa maravillosa que te has construido, eso se va envejeciendo, todo en este mundo, mis hermanos, se va desgastando, se va destruyendo, pero lo que tenemos en el cielo es eterno, es verdadero, permanece para siempre y no tiene ninguna contaminación. Qué maravilloso es nuestro Dios. Y no solo está guardada, segura nuestra herencia eterna, sino que Pedro también afirma que nosotros mismos, mira lo que dice, reservada en los cielos, ¿para quién? Para vosotros. Nosotros mismos somos los poseedores de esta herencia y estamos protegidos por el poder de Dios. Por lo tanto, número 1, tenemos una esperanza viva. Y número 2, verso 4, tenemos una herencia segura. Número 3, y terminamos, tenemos una salvación gozosa. Tenemos una salvación gozosa. Dice el verso 5, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas
pruebas. Sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, una salvación gozosa. En el griego este verbo es un término militar, guardados, y significa proteger a alguien del peligro. Es la palabra frureo, frureo. Y esta palabra frureo habla de una guardia militar, que significa que estamos protegidos del peligro. O también significa impedir que alguien se escape. Es decir, que no hay por dónde. Está diciendo que alguien entre, es imposible que alguien entre porque estamos custodiados, y es imposible que alguien se escape porque estamos también custodiados. Estamos completamente seguros. En el sentido espiritual, mis hermanos, es lo mismo que Pablo dice allá en Filipenses capítulo 4, versículo 7. Dice, la paz de Dios guardará, ahí está la palabra frureo, guardará nuestros corazones y mentes. La paz de Dios, la seguridad que encontramos en Él, guardará nuestros corazones y nuestra mente. ¿Para qué? Para que el mal no nos alcance. Este significado que Pedro transmite al escribir que los creyentes están protegidos por el poder de Dios. Somos protegidos durante nuestra breve permanencia en este mundo, ya que Dios no permite que Satanás nos dañe. Dios nos guarda, nos cobija bajo sus alas, nos protege. Ahora, no significa que no vamos a pasar momentos dolorosos, no. Vamos a pasar pruebas, claro que sí, pero el daño de Satanás sobre sus hijos, eso es imposible. Ahora muchas veces hay personas que dicen, no, estoy pasando esta enfermedad, el diablo me trajo esta enfermedad, o quedé sin trabajo, el diablo me dejó sin trabajo. Mis hermanos, no, el diablo no tiene poder y autoridad si es que Dios no se lo permite. Pero eso, mis hermanos, muchas veces Dios se lo permite para ser probados. Y esas pruebas vienen de parte de Dios. No el mal, sino el bien. Mis hermanos, para nosotros muchas veces hay situaciones complicadas que nos parecen lo malo, pero detrás de todo Dios es soberano y es eterno en su decreto. Él no hace las cosas mal, Él hace las cosas perfectas. Las pruebas, las dificultades, las enfermedades, las agonías, las dificultades, todo lo que podamos vivir aquí, como lo pasó Jesucristo, que lo llevaron hasta la muerte, como lo pasaron sus discípulos, sus apóstoles, como lo ha pasado la iglesia en la historia y como lo están pasando hoy en día muchos de los misioneros guiados por el Espíritu Santo a predicar la palabra a otros países donde hay persecución, eso no significa que el diablo lo está destruyendo. Son pruebas, son dificultades y vamos a sobrepasar esas pruebas muchas veces. Y por eso, mis hermanos, estamos seguros completamente. Por lo tanto, somos protegidos durante nuestra permanencia en este mundo para que Satanás no nos destruya. Estamos escudados por el poder de Dios. ¿Sabe por qué? Por medio de la fe. Por medio de la fe. ¿Qué es lo que nos dice Efesios capítulo 6 cuando habla sobre la armadura del cristiano? Miren lo que dice el capítulo 6, verso 16. Sobre todo, tomad, nosotros tenemos que hacerlo. Tomad el escudo de la fe con que podáis apagar todos los dardos del fuego del maligno. Por lo tanto, Pedro está enseñando aquí, en la primera carta, está enseñando la doctrina de la providencia de Dios. ¿En qué sentido? Bueno, al hablar de la fe, menciona tanto el poder protector de Dios como también nuestra responsabilidad como seres humanos, como hijos del Señor. En otras palabras, aunque Dios ha prometido protegernos, nosotros debemos emplear nuestra fe en nuestra lucha contra el maligno. ¿Y cómo fortalecemos nuestra fe? Bueno, con lo que estamos haciendo, expuestos a la palabra de Dios, ya sea en la predicación, ya sea en la congregación con los santos, ya sea en el estudio bíblico personal, en la oración. En todo momento, nuestra mente, nuestro corazón se llena de la verdad de Dios. Entonces, todos estos dardos del enemigo que Pablo habla, que son tirados sobre sus hijos, nosotros nos cobijamos y nos protegemos porque confiamos que es la verdad de Dios
que Él es vivo y verdadero, que nos protege de todas estas dardos que quieren dañar nuestra vida. Entonces, mis hermanos, nosotros tenemos que ejercer ese ejercicio. Pedro sigue diciendo, mis hermanos, que hemos sido guardados por el poder de Dios mediante la fe, con el propósito de que, sigue diciendo, para alcanzar la salvación, para alcanzar la salvación. Nuestra salvación, la que ahora tenemos, en principio llega a ser nuestra posición real cuando cruzamos los portales, como dijo alguien, los portales del cielo. Es que Dios nos protege para que podamos recibir nuestra herencia total cuando sea revelada en el tiempo postrero. Esta expresión, la salvación que habla aquí, es sinónimo de herencia, de lo que está hablando anteriormente. Entonces, con gozo anticipamos recibir nuestra salvación. Así como ahora saboreamos esa bondad de Dios al experimentar esa salvación que nos ha dado, así sabemos también que la plenitud de nuestra herencia será dada a conocer en su debido tiempo, en el momento que Dios ha establecido. Sigue diciendo Pedro, preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. La palabra preparada no tiene que ver con la salvación, sino con el verbo, tiene que ver, perdón, con la salvación. La palabra preparada es decir que la salvación ha sido preparada por Cristo mediante su obra. La salvación ha sido preparada mediante la obra de expiación de nuestro Señor Jesucristo. Entonces está reservada para un momento específico en el tiempo designado por Dios. Entonces, cuando Dios se manifieste, todos verán esta herencia, esta gloria que el Señor nos ha prometido, pero solo los creyentes la poseeremos. No todos, todos podrán ver esa manifestación gloriosa, pero no todos van a poseer la promesa que viene con esa manifestación gloriosa. La palabra manifestarse significa en griego quitar el velo o cubierta que tapa los ojos. Entonces, Jesús va a quitar el velo cuando regrese para que nosotros podamos disfrutar de una forma plena y gratuita esa salvación. Nuestra herencia, hermanos, es eterna, es una fuente constante de felicidad. Esa salvación es una fuente constante de gozo para nosotros. Desde el momento de nuestra salvación, nuestro corazón se llena de un verdadero gozo. Hasta nuestro semblante cambia, mis hermanos. Nosotros antes veíamos oscuridad en todos lados, sin esperanza, pero ahora hemos renacido una esperanza viva, tenemos una nueva vida, somos una nueva criatura y nuestra visión cambia, nuestra vida se llena de gozo y de un gozo verdadero. Damos entonces, por supuesto que en el principio ya poseemos nuestra herencia y sabemos que cuando dejemos este escenario terrenal, vamos a recibir esa totalidad de nuestra herencia. Es por eso que los cristianos no lloramos amargamente y de manera desesperanzada cuando un familiar o algún amigo o algún hermano cristiano muere, porque sabemos que va a un lugar de descanso para luego, cuando Cristo venga y regrese, nos dará una herencia. Y esta tierra que nosotros estuvimos y caminamos será destruida y transformada por una nueva, para que tú y yo, ya como nuevas criaturas en su totalidad, podamos disfrutar lo que Él nos ha prometido. Versículo 6 dice, en lo cual vosotros os alegráis. ¿Ves? Tenemos una salvación gozosa, una salvación llena de gozo, en el cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. En su primera epístola, Pedro menciona el gozo 3 veces al menos y lo hace ¿para qué? Para alentar a sus lectores y en este caso para alentarnos a nosotros que podremos experimentar persecución, podremos experimentar sufrimiento. Por ejemplo, en el verso 6, como lo dice acá, en el verso 8 también lo sigue diciendo, a quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no le veáis,
os alegréis con gozo inefable y glorioso. El capítulo 4, el versículo 13 dice, sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Ahora nos gozamos en las pruebas, en las tribulaciones, para que cuando Él venga ya nos gocemos de una forma que ni siquiera nuestra mente puede llegar a expresar de forma tal, sino cuando estemos con cuerpos glorificados y perfectos. Mis hermanos, los sufrimientos que les toca soportar son muy insignificantes cuando se los compara con el gozo que vamos a experimentar el fin de los tiempos. Dice Pedro, afligidos en diversas pruebas, no en un tipo de pruebas, sino en diversas. Usted a lo mejor cada semana ha tenido que enfrentar un desafío nuevo, pero no se compara en nada, mis hermanos, con lo que nosotros vamos a experimentar cuando Cristo venga por nosotros. Pedro se dirige a sus lectores que están sufriendo aflicciones de todo tipo y les escribe, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que sufrir en diversas pruebas. ¿Se recuerda usted más o menos, se le viene a la mente lo que escribe Santiago? Bueno, Santiago en el capítulo 1, el versículo 2, dice, hermanos míos, tengan por gozos suficiente o tener por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Los escritores del Nuevo Testamento nos dicen que los cristianos vamos a sufrir diversas pruebas, diversas pruebas. Esta palabra que Pedro ahora utiliza como aflicción, dice que debemos ser afligidos en diversas pruebas. Esa palabra afligido significa ponernos tristes, significa estar penoso, estar quebrantado. Entonces vamos a ponernos tristes en estas pruebas. Vamos a pasar esos momentos de aflicción. Vamos a andar penosos quizás por cualquier dificultad que vamos a enfrentar. La prueba del sufrimiento es necesaria. ¿Por qué? Porque está de acuerdo con el propósito de Dios. Pedro creía firmemente en la realidad de la soberana presencia de Dios en las vidas de su pueblo. Mis hermanos, en medio de toda la dificultad, angustia, incluso puede alguno estar pasando una depresión por toda esta situación que está ocurriendo. Pueden estar pasando momentos emocionales súper fuertes. El otro día escuchaba a uno de los profesionales que comentaba que ahora viene un pic de crisis emocionales en muchas personas, que algunos no lo van a soportar, porque es sumamente fuerte emocionalmente lo que están viviendo, encerrados en su casa, sin salir al lugar, están lejos de sus familiares. Hay personas que sufren fuertemente emocionalmente. Es más, estaba leyendo que estadísticamente somos el país con mayor, con la mayor cantidad de personas con problemas emocionales, de depresión. Mis hermanos, es súper complicado, pero cuando nosotros tenemos una esperanza que es viva, tenemos una herencia que está segura, entonces nosotros tenemos, a pesar de las pruebas y las dificultades, una salvación que trae gozo a nuestro interior y nos permite no tan solo pasar este tiempo difícil y vamos a terminar este proceso de prueba y vamos a seguir disfrutando de la vida, no, es mucho más allá de esta vida, es mucho más allá de esta vida. La esperanza no es un ojalá, como yo decía al principio, ojalá que acontezca, es una esperanza segura, es una herencia segura y es un gozo, una salvación gozosa. Por lo tanto, mis hermanos, las pruebas que los creyentes soportamos vienen de la mano de Dios. Estas pruebas, cualquiera sea su forma, su color, su tiempo y su estatura, son decretadas por Dios. La palabra que usa aquí como prueba no es tentación, porque recordemos que Dios nunca tienta a nadie. Allí mismo Santiago, por favor, vaya nuevamente conmigo al mismo capítulo 1, versículo 13 que leímos recién. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni él tienta a nadie.
sino que cada uno, cuando es tentado por su propia concupiscencia, es atraído y seducido. Entonces, aquí no habla de tentación, Pedro, está hablando de las pruebas. La prueba al creyente es para fortalecer nuestra fe. Así que, mis hermanos, quiero que enfrentes todo lo que pueda acontecer con tu vida. No sabemos lo que viene en un mes más o en 2 meses más. Hay algunos que puedan quedar posiblemente sin trabajo, o otros, y eso es y después la consecuencia por la falta de trabajo, tanto en lo económico, la inversión que estás haciendo, las deudas que tienes, la alimentación de tu familia, los proyectos que tenías como persona. Hay muchas consecuencias con respecto a esto. Pero quiero que tengas esto en tu corazón, como la palabra de Dios dice, que Dios habla a tiempo y fuera de tiempo. Mi hermano, mi hermana, tú que eres un hijo de Dios, mantente confiado en Dios, porque tienes una esperanza viva, tienes una herencia segura. Y eso, tienes que refugiarte en la fe de Dios. Vístete de la armadura cristiana. Comienza a profundizar en la verdad de Dios y fortalécete en Él, porque Él tiene cuidado de su pueblo. Tenemos una salvación gozosa. Que Dios tenga misericordia de nosotros, que su gran amor cada día lo podamos experimentar, que podamos confiar en Él todos los días de nuestra vida. ¿Por qué? Porque tenemos una salvación gozosa, tenemos una herencia segura y tenemos una esperanza viva. Si tú, que me estás escuchando, no conoces a Cristo el Señor y tú dices, ¿cómo puedo obtener esa tranquilidad en mi corazón? Te tengo que decir que para tener esa tranquilidad en tu corazón, no te estoy ofreciendo una paz como el mundo la da, sino utilizando las mismas palabras de Jesucristo. Él nos da su paz distinta, una paz que no es por un periodo de tiempo, es una paz que viene de parte de Él. ¿Por qué? Porque tú estás siendo un enemigo de Dios y estás yendo en contra de su voluntad. Por lo tanto, te espera una condenación eterna, no una herencia verdadera. Te espera una condenación eterna, donde en ese lugar va a ser mucho más complicado que el que quizás hoy puedas estar viviendo. Por lo tanto, yo te invito a que puedas venir a Cristo Jesús, entregar tu vida completamente a Él, arrepentirte de tus pecados, confesar tus pecados delante de Él y creer que Dios envió a su Hijo a morir en la cruz, que Él cargó tu pecado, tomó tu lugar, lo que tú merecías, Él lo tomó, lo llevó a la cruz a morir por ti y después sepultado, resucitó al tercer día y hoy está a la diestra de Dios el Padre. Por lo tanto, hoy día, Él te dice, ven a mí, para que puedas encontrar vida eterna. Y desde ese momento, cuando tú puedas renacer, entonces vas a tener tu corazón en paz. No importando lo que acontezca, vas a vivir en paz. ¿Por qué? Porque lo que vives en esta vida no se compara con lo que nos espera a nosotros los creyentes en el cielo.